Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Les explicaremos sobre el análisis cinemático y cinético de un mecanismo de 3 barras. Introducción. Un mecanismo se define como un sistema mecánico compuesto por diferentes elementos rígidos o flexibles que no están perfectamente conectados entre sí. Entonces existe la posibilidad de un movimiento relativo entre ellos. Para el análisis de un mecanismo es necesario comprender conceptos como el centro de gravedad, momento de inercia, velocidad angular, entre otras cosas. Además, las velocidades, aceleraciones y fuerzas de diferentes partes de este conocido movimiento se encontrarán en otra parte. Con este fin, se pueden utilizar varios métodos para determinar la magnitud. En el siguiente trabajo se analiza un mecanismo formado por varillas articuladas utilizando conceptos dinámicos. Siguiente, por favor. Objetivos. Objetivos generales es analizar las características dinámicas del componente del mecanismo estudiado. Además, se desea verificar si este mecanismo es empleado en el sector de la construcción. Siguiente, por favor. Objetivos concretos. Calcular las velocidades y aceleraciones de cada barra que conforman el mecanismo. Calcular las velocidades y aceleraciones de los centros de masa de cada barra que conforman el mecanismo. Comprender y analizar el funcionamiento del mecanismo de investigación aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso de la asignatura. Y por último, hará conocer la utilidad en la que se emplea este mecanismo en la industria de la construcción. Siguiente, por favor. Aquí le doy paso a mi compañero. Buenas, en este caso a mí me ha tocado marco teórico y voy a pasar a comentarles. En primer lugar, dinámica es un concepto que pertenece a una rama de las ciencias físicas que se ocupa del estado en reposo o movimiento de cuerpos sometidos a la acción de fuerzas. En el caso de partículas es una idealización física que estudia a un cuerpo como un punto y solo se considera su traslación. En el caso de cinemática parte desde la dinámica clásica y estudia la geometría del movimiento. El cuerpo rígido es un sistema de partículas tal que las distancias entre ellas no varían. Es una idealización la cual desprecia cualquier tipo de deformación. El momento de inercia es una medida de inercia rotacional de un cuerpo. El momento de inercia de masa solo depende de la geometría del cuerpo. La masa y la posición del eje de giro no depende de las fuerzas. La traslación pura es el resultado de sumar todas las fuerzas y momentos con respecto al centro de masas. El resultado será una fuerza F que provocará que el cuerpo rígido experimente una traslación. El principio de trabajo y energía se puede definir como la capacidad de realizar trabajo, es decir, si un cuerpo está inicialmente en reposo, el principio de trabajo y energía establece que la suma de la energía cinética inicial más el trabajo realizado por las fuerzas externas es igual a la energía cinética final. El principio de impulso y cantidad de movimiento lineal es un principio que aplica para un sistema de partículas definido por la multiplicación de la masa por las velocidades iniciales más la suma de las fuerzas por un determinado tiempo es igual a la multiplicación final de las masas y las velocidades. Cantidad de movimiento angular se define como el momento de la cantidad de movimiento lineal con respecto a un eje de giro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a pasar a describir el mecanismo que nos ha tocado. Para este mecanismo, las longitudes y de los enlaces tienen que cumplir con las siguientes condiciones. La barra AB es igual a la CD, la barra BC es igual a DC, y los valores asignados para cada barra de mecanismo, su longitud para la barra AB y AD, que son iguales, es de 0,1 metros, y la barra BC y CD, su longitud es de 0,2 metros. Siguiente, por favor. Bueno, las aplicaciones para la vida diaria de este mecanismo, en primer lugar, es un baúl de coche, una bisagra de ventana. Siguiente, por favor. Un brazo de grúa excavadora y un cricket para auto.
A continuación le voy a pasar el turno a mi compañero. Bueno, yo te voy a hablar acerca de los cálculos previos y los cálculos cinemáticos. Bueno, para cálculos previos tenemos, comenzamos con los cálculos en el mecanismo. En este caso, para un mecanismo de ángulo inicial de 60. Eh, para el análisis de estos cálculos se consideraron dos ángulos iniciales. Uno es el de 60 grados y el otro el de 45 grados. En el de 60 grados, para hallar los ángulos en cada punto con respecto horizontal, se aplicó la ley de cosenos y la sumatoria de ángulos que es igual a 180. En este caso tenemos que el ángulo inicial en el primer mecanismo sería de 60, en el punto B sería de 15,5 y en el punto D sería de 44,5 grados. Siguiente. Para el mecanismo de ángulo inicial de 45 grados se realizaron los mismos procedimientos realizados anteriormente. Se aplicó la ley de cosenos y se hizo sumatoria de ángulos es igual a 180. Dándonos un valor en el punto A, que exactamente es el ángulo inicial, que es de 45 grados, en el punto B, que es de 11,6 grados, y en el punto D tenemos un ángulo de 33,41 grados. Siguiente, por favor. El cálculo de los vectores posición. Bueno, para el mecanismo de ángulo inicial de 60 grados, se descompuso los vectores en cosenos y senos, para así poder hallar una componente en I y una componente en J. En este caso, tenemos que el, el vector posición de B respecto a A es igual a 0,05 y más 0,086J. Todo esto en metros. El vector de C respecto a B es igual a 0,193 y más 0,053J en metros. Y finalmente tenemos el vector posición de C respecto a D es igual a 0,143 y más 0,141J. Para realizar los cálculos del vector posición respecto al centro de masa, consideramos la barra AB como una barra 1, la BC como una barra 2 y la CD como una barra 3. Para el cálculo, no, para el cálculo de los vectores posiciones respecto al centro de masa con el punto se realiza de la misma manera que los vectores posición. En este caso tenemos que el vector posición del centro de masa 1 respecto a es igual a 0,025 y más 0,043J metros. El vector posición de R del centro de masa 2 respecto a B es igual a 0,096 y más 0,027J en metros. Y finalmente tenemos que el vector posición del centro de masa 3 respecto a D es igual a 0,071 y más 0,070J. Todo esto en metros. Todos estos cálculos son para un mecanismo de ángulo inicial de 60. Siguiente, por favor. Para un mecanismo de ángulo inicial de 45 se realizan los mismos cálculos realizados anteriormente. Solamente que en este caso cambiarían los ángulos que fueron calculados en la primera parte, que son de cálculos de ángulos en el mecanismo. Para este caso tenemos que el vector posición de B respecto a A es igual a 0,070i más 0,070j metros. Para el vector posición de C respecto a B tenemos que es igual a 0,196i más 0,040j. Todo esto en metros. Y el vector posición en CD, que es igual a 0,167i más 0,110j en metros. Y el cálculo del centro de masa sería igual. Tenemos que el vector posición del centro de masa 1 respecto a es igual a 0,0354i más 0,0354j. El vector posición del centro de masa 2 respecto a B es igual a 0,098i más 0,020j metros. Y finalmente tenemos que el vector posición del centro de masa 3 respecto a D es igual a 0,083i más 0,055j. Todo esto en metros para un mecanismo de ángulo inicial de 45 grados. Siguiente. Bueno, para poder analizar el mecanismo tenemos que contar con una velocidad inicial. En este caso, se designó un pequeño motor de corriente continua de 100 revoluciones por minuto. Bueno,
Para calcular la velocidad angular de acuerdo a las revoluciones, se tiene que la velocidad angular es igual a las revoluciones por pi sobre 30. Haciendo los cálculos, tenemos que la velocidad inicial de la barra AB es igual a 10,47 radianes por segundo, el cual sería una velocidad constante y consideraríamos el sentido horario al mecanismo. Siguiente. Cálculos cinemáticos, las velocidades. Como podemos observar, en la siguiente imagen se representan los vectores posición y los vectores velocidad a cada punto del mecanismo, donde la velocidad en el punto A y en el punto D es igual a 0, metros sobre segundo. Siguiente, por favor. Para un mecanismo de ángulo inicial de 60 grados, tenemos que la velocidad en B es igual a la velocidad en A más el producto vectorial por el vector posición de B respecto a A. En este caso tenemos que la velocidad en A es igual a 0, ya que es un apoyo. Realizando los cálculos tenemos que la velocidad en B es igual a 0,900 i menos 0,524 j. Y el módulo de esta velocidad es igual a 1,041 metros por segundo. Para calcular el módulo se realiza la raíz cuadrada de la suma de los componentes de cada componente al cuadrado. Cálculos en C respecto a B. Para esto consideramos que la velocidad angular de la barra BC es horario. Para calcular la velocidad en BC tenemos que es igual a la velocidad en B más el producto vectorial de la velocidad angular de BC por el vector posición de C respecto a B. Realizando los cálculos tenemos una ecuación con la incógnita que es la velocidad angular de la barra BC. Tenemos que la velocidad en C es igual a 0,900 más 0,053 de la velocidad angular de la barra BC. Todo esto en el componente I, menos 0,524 más 0,193 por la velocidad angular de la barra BC. Todo esto en J. Para eso le llamamos la ecuación 1. Continuamos con los cálculos en C respecto a D. Tenemos que la velocidad en D es igual a 0 ya que es un apoyo. La velocidad de la barra CD consideramos el sentido horario. Y tenemos que la velocidad en C es igual a la velocidad en D más el producto vectorial de la velocidad de CD por el vector posición de la barra, no, de C respecto a D. En este caso tenemos una ecuación con la incógnita de que es la velocidad angular en la barra CD. Tenemos que la velocidad en C es igual a 0,143 velocidad de la barra CD J más 0,141 velocidad de la barra CD en el componente I. Todo esto es la ecuación 2. Siguiente. Igualando las ecuaciones por cada componente, tenemos que la velocidad en BC es igual a 2,792 radianes sobre segundo. Esto en sentido horario, ya que el valor nos salió positivo, y la velocidad de la barra CD es igual a 7,432 radianes por segundo, que también nos salió positivo y sería sentido horario. Bueno, para calcular la velocidad en C tenemos que es igual a 1,048 i menos 1,063 j metros por segundo. Esto vectorialmente, y el módulo de la velocidad sería 1,493 metros por segundo. A continuación podemos observar que se realizó un cuadro con todas las velocidades de forma vectorial y el módulo. Siguiente, por favor. Para el mecanismo del ángulo inicial de 45 grados se realizaron los mismos procedimientos para el de ángulo inicial de 60 grados. En este caso tenemos que la velocidad en B es igual a 0,733 i menos 0,733 en J. Y el módulo de la velocidad B tenemos que es 1,037 metros sobre segundo. Siguiente, por favor. Al realizar, igualando las ecuaciones, al calcular las velocidades en C y en D, tenemos que la velocidad angular de la barra BC es igual a 2,808 radianes sobre segundo, en sentido horario.
que también nos salió positivo, y la velocidad angular en CD, que es igual a 7,685 radianes por segundo, en sentido horario. Reemplazando estos valores en la velocidad DC, tenemos que vectorialmente es igual a 0,845 y menos 1,283 J metros sobre segundo. Y el módulo de esta velocidad es igual a 1,536 metros sobre segundo. Siguiente, por favor. El cálculo de las velocidades en el centro de masa de cada barra. Como podemos observar, en la siguiente imagen se realizó la representación de los vectores posición y los vectores velocidad de cada barra, además del sentido de la velocidad angular de cada barra. Siguiente. Para un mecanismo inicial de ángulo 60, tenemos que la velocidad del centro de masa 1, que sería de la barra AB, es igual a la velocidad en A más el producto vectorial de la velocidad de la barra AB por el vector posición del centro de masa 1 respecto a A. En este caso tenemos que la velocidad del centro de masa 1 es igual a 0,450 menos 0,262 J. Y el módulo de esta velocidad tenemos que es 0,521. Igualmente se realiza para la velocidad del centro de masa 2. En este caso es, con respecto al ángulo B, la multiplicación vectorial de la velocidad angular de la barra BC por el vector posición del centro de masa 2 respecto a B. Tenemos que la velocidad en el centro de masa 2 es igual a 0,975 y menos 0,792 J metros sobre segundo. Y el módulo de esta velocidad es 1,256. Lo mismo se realiza para la velocidad en el centro de masa 3, que es la barra CD, que es igual a 0,520 y menos 0,528 J metros. El módulo de esta velocidad, que es igual a 0,741. Y se muestra una tabla con con todas las velocidades vectoriales y los módulos de las mismas. Siguiente, por favor. Para realizar el cálculo en el mecanismo de ángulo inicial de 45, tenemos que la velocidad del centro de masa en, en la barra AB es igual a 0,371 menos 0,371 metros sobre segundo y su módulo es 0,525. En la velocidad del centro de masa 2 es igual a 0,789 y menos 1,008 J, con un módulo de 1,28 metros sobre segundo. La velocidad en el centro de masa 3 es igual a 0,423 y menos 0,638 J, con un módulo de 0,775. Y a continuación se muestra una tabla con todos los valores calculados. Todo esto para un ángulo inicial de 45. Siguiente, por favor. Siguiente. No, anteriormente, por favor. Aceleraciones. En este caso podemos observar el gráfico de los vectores de aceleración, vectores posición y las aceleraciones angulares de cada barra. En este caso consideramos que la aceleración angular de AB es igual a 0 radianes sobre segundo al cuadrado, ya que la velocidad angular inicial es una velocidad constante. Siguiente. Para un mecanismo de ángulo inicial de 60 grados, tenemos que la aceleración en B es igual a la aceleración en A más el producto vectorial de la aceleración angular por el vector posición de B respecto a menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el vector posición de B respecto a. En este caso tenemos que la aceleración en B es igual a menos 5,481 y menos 9,423 J metros sobre segundo al cuadrado. Y el módulo de este es igual a 10,905 metros sobre segundo al cuadrado. Para hacer el cálculo en el punto C, consideramos la velocidad, no, la aceleración angular de la barra BC en sentido antihorario. En este caso tenemos que la aceleración en el punto C es igual a la aceleración en B más el producto vectorial del, de la aceleración angular de BC por el vector posición de C respecto a B, menos la velocidad angular en BC al cuadrado por el vector posición de C respecto a B.
En este caso tendríamos una ecuación con la variable que es la aceleración angular en BC, como se muestra, a la cual le llamamos la ecuación número 3. Y para realizar los cálculos en C respecto a D, se considera la aceleración en el punto D como cero, ya que es un apoyo, al igual que se consideró en la aceleración en el punto A. En este caso, la aceleración angular de la barra CD se considera sentido antihorario, en la cual tenemos una ecuación donde demuestra que la aceleración en el punto C es igual a menos 7,899 menos 0,141 por la velocidad, no, por la aceleración angular de la barra CD. Todo esto en el componente I más menos 7,788 más 0,143 la aceleración angular de CD. Todo esto en la componente J, a la cual llamaremos la ecuación número 4. Siguiente. En este caso igualaremos la ecuación 3 con la ecuación 4, obteniendo los siguientes valores. Que la aceleración de la barra BC es igual a 8,079 radianes sobre segundo al cuadrado en sentido antihorario. En este caso nos salió positivo, pero para la aceleración angular en la barra CD nos salió en negativo. Por lo tanto, se considera el sentido contrario, que sería el sentido horario. En este caso tenemos que la aceleración angular en CD es igual a 3,445 radianes sobre segundo al cuadrado en sentido antihorario. No, en sentido horario. Y reemplazando los valores obtenemos que la aceleración en C es igual a menos 7,413 en I, menos 8,281 en J metros sobre segundo al cuadrado, y un módulo de 11,114 metros sobre segundo al cuadrado. Como podemos observar, se adjuntó la tabla con los valores calculados de las aceleraciones. Siguiente, por favor. Ya. Mecanismo con ángulo inicial de 45 grados. Los cálculos se realizaron de la misma manera que para el mecanismo de ángulo inicial de 60 grados. En este caso cambiaría el vector posición de los puntos y eh, difiere en reemplazar los valores de las velocidades angulares de cada barra. En este caso tenemos que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más el producto vectorial de la barra AB por el vector posición de B respecto a menos el producto de la velocidad angular de AB al cuadrado por el vector posición de B respecto a. Tenemos que la aceleración en B es igual a menos 7,673 y menos 7,673 J metros sobre segundo al cuadrado, y el módulo de este sería 10,851 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, para el cálculo de las aceleraciones angulares en la barra BC y CD se realizaron de la misma manera que el mecanismo de ángulo inicial de 60 grados. Siguiente. Igualamos las ecuaciones 3 y 4 que se hallaron anteriormente. En este caso tenemos que la aceleración angular es igual a 3,794 radianes sobre segundo al cuadrado, todo esto en sentido antihorario, y la aceleración en CD también nos salió negativa y se considera en sentido horario, la cual es 4,474 radianes sobre segundo al cuadrado. Y reemplazando los valores, tenemos que la aceleración en C es igual a menos 9,371 y menos 7,244 J metros sobre segundo al cuadrado, y con un módulo de 11,844 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación se adjunta una tabla con los valores calculados. Siguiente, por favor. Aceleraciones en el centro de masa de cada barra. Como se muestra, se representa los vectores posición del centro de masa respecto al punto, las aceleraciones en cada punto, las aceleraciones en cada centro de masa, las velocidades y las aceleraciones angulares de cada barra. En este caso se consideró que la aceleración en el punto A y en el punto B es igual a cero, ya que son apoyos, y la aceleración en AB es igual a cero, ya que la velocidad angular en AB es constante. Siguiente, por favor.
el mecanismo de ángulo inicial de 45 grados, de 60 grados. En la barra AB se considera que la aceleración en el centro de masa 1 es igual a aceleración en A más la aceleración de AB por el vector posición del centro de masa 1 respecto a menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el vector posición del centro de masa 1 respecto a. En este caso tenemos que la aceleración en el centro de masa 1 vectorialmente es igual a menos 3,881 I menos 3,881 J metros sobre segundo al cuadrado y un módulo de 5,488 metros sobre segundo al cuadrado. Para la barra BC se realizan los cálculos similares y tenemos que la aceleración en el centro de masa 2 es igual a menos 8,521 en I y menos 7,459 J metros sobre segundo al cuadrado, con un módulo de 11,324 metros sobre segundo al cuadrado. Para la barra CD, la aceleración en el centro de masa sería igual a menos 4,156 y menos 3,619 J metros sobre segundo al cuadrado, con un módulo de 5,897 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación se adjunta la tabla con las aceleraciones calculadas. Siguiente, por favor. En cálculos previos tenemos las características de las barras, que son barras homogéneas de forma cilíndrica, el material que usamos fue el cobre, y el diámetro de las barras fue de 4 centímetros por 0,04 metros. Calculamos el volumen de las barras. El volumen de la barra AB fue 0.000126 metros cúbicos. El volumen de la barra BC es 0.251 metros cúbicos. Y el volumen de la barra CD es 0.0000251 metros cúbicos. Calculamos la masa de cada barra con la fórmula masa es igual a densidad por volumen. La masa de la barra AB es igual a 1.126 kilogramos, la barra BC 2,244 kilogramos, y la barra CD 2,244 kilogramos. En masa y momento de inercia de cada barra, calculamos el momento de inercia con la fórmula de 1/2 por masa por longitud al cuadrado. El momento de inercia de la barra AB sería de 0,000938. El momento de inercia de la barra BC sería de 0,007648. El momento de inercia de la barra C sería 0,007648. Cálculos cinéticos. En la barra B, para los cálculos cinéticos de la barra B, igualamos el momento del punto A con la suma de momentos del punto AK, que nos saldría como resultado la primera ecuación 0,087 fuerza en el eje X menos 0,05 fuerza en el eje Y. Es igual a 0,276 en la primera ecuación. En cálculos previos tenemos que son barras homogéneas de forma cilíndrica, el material es el cobre, la densidad promedio del cobre es 8.940 kilogramos por metro cúbico y el diámetro son 4 centímetros. El volumen de la barra B sería 0,00126 metros cúbicos, de la barra BC sería 0,000251 metros cúbicos, de la barra CD sería 0,000261 metros cúbicos. El cálculo de la masa de cada barra sería de la barra AB sería 1.226 kilogramos, de la barra BC 2.244 kilogramos, de la barra C 2.244 kilogramos. El momento de inercia de cada barra se halla con la fórmula 1/12 por masa por longitud al cuadrado. El momento de inercia de la barra AB es 0,00938, de la barra BC 0,00748 y de la barra CD 0,00748. En cálculos cinéticos tenemos la suma de momentos de A es igual a la suma de momentos de AK, lo que nos da como resultado la primera ecuación de 0,087 Bx menos 0,05 Bi es igual a 0,276. La suma de las fuerzas I es igual a la suma de las fuerzas IK, que
nos da como resultado la ecuación 2, que sería AI menos BI es igual a 5,739 newton. La suma de las fuerzas de X es igual a la suma de las fuerzas XK, que nos da como resultado la ecuación 3, que sería AX menos BX es igual a menos 3,086 newtons. Para la barra BC tenemos que la suma de momentos en C es igual a la suma de momentos en CK, que nos da la ecuación 4, que sería menos 0,193 BI más 0,053 BX es igual a menos 0,591. La suma de momentos de FI es igual a la suma de momentos de FK, que nos daría la ecuación 5BI menos CI menos 22,03 es igual a menos 19,884. Y en la ecuación 6, que sería la suma de momentos de Fx es igual a la suma de momentos de Fxk, sería Bx menos Cx es igual a menos 14,477 newtons. En la barra C tenemos que la suma de momentos barra D es igual a la suma de momentos de la K, que nos da la ecuación 7 de 0,143 Ci menos 0,140 Cx es igual a 1,465. La suma de momentos de F y es la suma de momentos de F y K, que nos da la ecuación 8, que sería de I más I es igual a 12,688 newtons. La suma de Fx es igual a la suma de F de K, que nos da la ecuación 9 de Dx más X es igual a menos 8,260 newtons. Igualando las ecuaciones 1 y 4 y reemplazando los valores, se obtienen los resultados. AI es igual a 10,04 newtons. AX es 2,558 newtons, BX es igual a 5,644 newtons, BY igual a 4,301 newtons, CI 2,172 newtons, CXB es igual a 20,111 newtons, DY es igual a 10,616 newtons y DX sería 28,371 newtons. En mecanismos en ángulo inicial de 45 en la barra B, podemos ver que en la ecuación 1 nos saldría 0,71 Bx menos 0,071 Bi es igual a 0,391. En la ecuación 2 sería nos saldría AI menos Bi es igual a 6,676 newton. Y en la ecuación 3 saldría AX menos Bx es igual a menos 4,37 newtons. En la barra BC tendríamos como resultados la ecuación 4, que sería 0,04Bx menos 0,196Bi es igual a menos 0,872. En la ecuación 5, Bi menos Ci es igual a 5,275. Y en la ecuación 6 nos saldría Bx menos Cx es igual a menos 19,121. En la barra CD tenemos que en la ecuación 7 nos saldría el resultado de menos 0,11 Cx más 0,167C es igual a 1,702. En la ecuación 8 de I más I es igual a 13,852 de X. Y en la ecuación 9 nos saldría el resultado de X más X es igual a menos 10,448. Igualando las ecuaciones 1 y 4, finalmente reemplazando valores, se obtienen los resultados los resultados adjuntados. En mecanismo de ángulo inicial de 60, tenemos que en energía cinética del sistema, el mecanismo en el ángulo inicial, como las barras presentan un movimiento general, utilizamos la fórmula 1 medio por masa por velocidad del centro de masa al cuadrado más 1 medio por momento de inercia por velocidad angular de la barra al cuadrado. La energía cinética del sistema sería la suma de las energías de las tres barras, que nos saldría 2,826 joules. En mecanismo del ángulo inicial de 45 grados, repitiendo la misma fórmula, nos saldría que el trabajo sería 2,953 joules. Bueno, para el momento lineal, ese se calcula la masa por la velocidad del centro de masa. En este caso sería el momento lineal total, sería el momento lineal de AB más BC y el de CD, el cual nos sale
que es 5,068 kilogramos por metro sobre segundo. Siguiente, por favor. Y para el mecanismo de ángulo inicial de 45 grados se realiza el mismo cálculo, donde el momento lineal total nos sale que es igual a 5,18 kilogramos por metro sobre segundo. El momento angular en el mecanismo de ángulo inicial 60 nos salió que el momento angular es 0.907. Siguiente diapositiva, por favor. El momento angular en el ángulo 45 nos salió que es 0,975. Siguiente. Bueno, en la simulación del mecanismo hemos usado el programa Autodesk Inventor, que es un software de modelado paramétrico de sólidos en 3D. Inventor ofrece herramientas profesionales y específicas para el diseño mecánico 3D, documentación, simulación de productos, lo que facilita el trabajo de diseño de productos. Las principales funciones de este programa puede ser el modelado paramétrico, modelado de ensamblajes, creación de dibujos, interoperabilidad con BIM, etc. A continuación le vamos a mostrar nuestro mecanismo aplicado en este programa. Como pueden ver, es un mecanismo de 4 barras con ciertas medidas. El dibujo específicamente cumplido con las medidas dadas. Se puede ver también que el ensamble está hecho correctamente. No existe ningún inconveniente y ahora vamos a proceder a simular el movimiento. Pues inicialmente debemos asignar una velocidad angular al mecanismo precisamente en la barra B. Además, se nos pidió una velocidad de movimiento horaria. Como podemos apreciar, a partir del modelo que se nos dio, los puntos C y B siguen la misma trayectoria. Podemos ver que no existe ningún error, porque además, si hubiera un error en el mecanismo, el programa no se ejecutaría. Ok. Para finalizar, voy a tocar conclusiones y recomendaciones. Por un lado, en las conclusiones, a medida que la tecnología continúa evolucionando con el tiempo, se han creado mecanismos reales con una variedad de aplicaciones. Al analizar los mecanismos y las estructuras a las que pertenecen, podemos comprender mejor el movimiento de las estructuras a las que poseen estos mecanismos. Además, a partir de las medidas y posiciones asignadas, así como de los cálculos dinámicos, cinemáticos y la simulación, se puede afirmar que el mecanismo es funcional. Los ángulos que fueron trabajados fueron 60 grados y 45 grados. Para la posición de 60 grados, respecto a las velocidades de los centros de masa, podemos concluir que poseen un valor de 0,521, 1,256 y 0,741 para las barras 1, 2 y 3 respectivamente. Además, las aceleraciones de los centros de masa se concluyen que estos presentan un valor de 5,453 metros por segundo al cuadrado, el segundo es 10,958, el tercero 5,518, para las barras 1, 2, 3 respectivamente. De igual manera, para la posición de 45 grados, el segundo ángulo, las velocidades fueron 0,525, 1,280, y el tercero y último 0,765 para las barras 1, 2, 3 respectivamente. Además, las aceleraciones de los centros de masa son 5,488, 11,324 y 5,897 para las barras 1, 2 y 3 respectivamente. Para finalizar, voy a tocar el tema recomendaciones, que es para comprender mejor el funcionamiento del mecanismo y sus posibles aplicaciones en la vida real. Se recomienda empezar a usar software como un Working Model o el que usamos, que es Autodesk Inventor. Teniendo en cuenta el hecho de que las juntas de 4 barras tienden a crear mucho movimiento, tanto en curvas como en líneas rectas, se debe tener en cuenta y cuidado para evitar imprecisiones de los cálculos.
Este mecanismo abre posibilidades para sus futuras aplicaciones en robótica, como piernas ortopédicas y sillas de ruedas motorizadas con comodidades que facilitarían la movilización, por lo que la aplicación y uso de esos mecanismos sería fundamental. Bueno, eso es todo de nuestra posición. Muchas gracias.